Bueno, dale, vamos con la primera en esta tarde de periodismo y rock and roll. Las habíamos invitado, le agradecemos mucho que se hayan venido hasta acá. Son vecinas de la localidad de Punta del Indio. Son integrantes de la Asamblea Socioambiental. Han estado en otro momento acá y vamos a charlar de un tema que ya hemos charlado en otras oportunidades. Hemos conversado de este tema varias veces, no solo con ella, sino que lo hemos desarrollado, que tiene que ver con algunas temáticas que tienen que ver con lo ambiental en la vecina localidad de Punta del Indio, Parque Costero del Sur, toda una serie de cuestiones. Hemos hablado en su momento de recursos de amparo, de intervenciones judiciales, de situaciones que han rozado también la violencia en algún momento, y las invitamos a venir, y anda por acá Paula Herrera, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarnos. Muy bien, y Lucina Varela, gracias también por venir. Igualmente, gracias también. Bueno, intentemos arrancar un poco por el principio, porque digo, uno a veces es como que le va siguiendo, ustedes obviamente, pero uno un poco más el hilo a la cuestión, que es la Asamblea Socioambiental, o la Asamblea Ambiental, que de hace un tiempo atrás, creo que año 23, sí, se conformó. Sí. Buenas tardes. Es un grupo de vecinos, vecinas de Punta del Indio, algunos con más años de vivir en el territorio, otros recién llegados, gente que va y viene. Es una asamblea que se fue construyendo a partir del 2023 y un poco antes también, que tiene importancia en el hecho de que se trabaja en el territorio y se piensa en el territorio, en defensa de la naturaleza y en defensa de la vida humana también que habita, ¿no? Lo que hemos hablado de la convivencia entre el ser humano y la naturaleza adentro de una reserva, que lo específico de esta reserva, a diferencia de otras donde se abre a las 9 de la mañana y se cierra a las 7 de la tarde la visita de los seres humanos, esta se convive 24/7, ¿no? Entonces, la importancia de no olvidarnos que estamos adentro de una reserva, y que para poder vivir dentro de esa reserva y poder ver los pájaros, disfrutar del río y de todas las cosas que nos gustan, tanto la gente que vivimos como los visitantes y los turistas, es necesario preservar y cuidar esa reserva, digamos, ¿no? Porque también algo que hemos hablado, si no cuidamos esa reserva, no hay turismo, no hay almacenes que puedan vender sus productos, no hay pequeños emprendedores, la salita no funciona, o sea, es un círculo, ¿no?, que se retroalimenta dentro y bajo el manto del cuidado, digamos, ¿no? Porque si cuidamos la naturaleza, cuidamos la misma dedicación que tenemos para cuidar las plantas de nuestra casa, nuestro jardín, y las mariposas, y la fiesta de la mariposa, todo eso, también lo tenemos que hacer con la reserva donde vivimos, ¿no? Tenemos diversas luchas, ¿no?, a lo largo de todo este recorrido. Este último tiempo hemos establecido como varios lazos con otras asambleas también del Río de la Plata, que tienen varias problemáticas parecidas a las nuestras en relación a la venta inmobiliaria, el relleno de los humedales, la contaminación, la recolección de residuos, y también sobre la pesca, que también es una de los grandes temas que nos atraviesan. Y la última vez que nos hemos visto ha sido ese el gran tema, que hoy continúa, pero que no es nuestro único foco, digamos, ¿no? Lamentablemente vivimos en un mundo y en un tiempo donde no hay una sola urgencia, son un montón. Entonces es como, bueno, a medida que pasa el tiempo vamos viendo cómo ir poniendo el cuerpo. Pero estos últimos meses hemos sido visitados y hemos visitado varias asambleas y encuentros, como el Arroyo Pescado en La Plata, como gente especialmente de todo el Río de la Plata, acompañando las luchas también, porque es con otro siempre, no es uno solo superhéroe salvando. Así que bueno, eso. Paula. Quería agregar un poco a lo que acá dice mi compañera, algo del valor que empezamos a ver que tiene el bosque, porque no es solamente algo de la reserva, sino de todo lo que trae vivir en un lugar como Punta del Indio, que tiene el Parque Costero del Sur, y entender que es como un reducto natural muy importante. No quedan ya bosques nativos en la provincia de Buenos Aires, es de los pocos, de los últimos que quedan. Entonces, más allá de que sea una reserva o no, del proyecto de la UNESCO, de la convivencia entre el hombre y la biosfera,
Hay algo muy importante de observar dónde vivimos, lo mismo los humedales, ¿no? Como tener en cuenta que son reservorio de, energético, que es nutrición, que es, por ejemplo, lo que pasa con los humedales, que es muy importante que sepamos que los necesitamos para que el agua del Río de la Plata se purifique, para que drene el agua como tiene que drenar cuando viene de los campos, el agua de la lluvia. Es una gran esponja necesaria. Lo mismo que el bosque de la ribera, ¿no? Como que hay muy poca conciencia de la necesidad de que exista ese bosque, de que existan esos humedales de manera saludable. Digo, no sé, como nos parece algo muy importante de observar, porque lo que estamos viendo es que con el tiempo se fue reduciendo el bosque, por diferentes motivos. Por ejemplo, la extracción de la conchilla, que fue lo que peor le hizo al monte nativo, porque dejaron como muchos agujeros de hacer esos pozos, porque la conchilla está debajo del monte. Y bueno, la tala indiscriminada. Mucha gente, como vos decías, antiguamente la usaban para hacer su fuego, porque claro, era el recurso de las personas que vivían acá, pero la verdad es que vamos creciendo como población y ese recurso tiene que empezar a ser un poco organizado, ¿no? No podemos talar más cualquier árbol, más que nada porque hay algunas dificultades a veces en el crecimiento. La gente acá dice, no, porque cortás y vuelve a crecer, y lamentablemente no es así. Hay muchas cosas que no vuelven a crecer tan fácil, y hay algo que se va como degradando del ecosistema. Lo que yo por ahí planteaba con que la gente utilizaba la leña para calefaccionarse, digo, iba en el marco de un comentario que tenía que ver con la existencia del vecino de Punta del Indio 70 años antes o más de la existencia de del parque costero. Y que en general, digo, si el parque costero pudo desarrollarse, también tiene que ver porque, no meto en esto quizá ni emprendimientos comerciales, digo, pero sí la convivencia del vecino de Punta del Indio con su ambiente, y vivió en equilibrio. Esto es la realidad, digo. Cuando yo digo vivió en equilibrio, quizá dejaría fuera las canteras, que yo no sé si hay canteras funcionando ahora, que las hubo, sí, claro que la hubo. Así como retiraron la arena de los costados del río, también las hubo. Y también me gustaría saber si realmente existe hoy, o que ustedes me puedan, esa tala indiscriminada que plantean, porque cuando vos decís tala indiscriminada, por ahí la visión que a mí se me hace es motosierras bajando montes enteros. Sí. 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 Existen. Existen. Bueno, volvemos. La idea no es ir en contra del vecino, digamos, ¿no? Porque... Bueno, pero hay una disputa ahí con el vecino. Sí, por eso. No, porque lo aclaramos. Si no lo hablamos, lo abordamos. Sí, pero... no, por eso nosotros estamos todo el tiempo aclarándolo y no estamos en contra del vecino, al contrario, somos vecinos. Estamos para poder escucharnos y generar algo en común. Pero la tala indiscriminada ocurrió y no fue de un vecino. Un vecino no viene con una oruga gigante a hacer un zanjeo como hizo las personas correspondientes del municipio, ¿sí? Zanjearon y derribaron el bosque ribereño. Vos sabés que eso es algo que me llamó la atención. Creo que ustedes publicaron un video, creo que era de Boy Olmi. Y, ¿puede ser? Sí. Fueron ustedes, aquí lo, Sí. Lo que sí vi mucha gente diciendo, ahora está bien lo que vos digas, era como que le respondían, pero vos no estás acá cuando se me inunda la casa. ¿Vieron esos posteos? Sí. O sea, digo, a eso me refiero. Yo creo que debe cuidarse mucho más seguramente. Ahora digo, ¿cómo llegamos a un punto en el cual, si vos me decís, vi las fotos que también han compartido ustedes de lo que tiene que ver con un canal que había sido dragado, creo, el año pasado, y ahora, si no malinterpreto, un canal, un desagüe, una zanja. Y ahora creo que hicieron enfrente, digo, ¿no? Y sí, la verdad que uno lo mire queda, en principio, para decirlo sencillo, muy desprolijo. Y se ve que han cortado mucho árbol, digo, ¿no? Ahora, la convivencia debería ser, pregunto, poder hacer el trabajo que sea necesario para que no se inunde el ser humano,
y no llegar al punto donde se derribe los dos costados del canal para que puedan pasar la máquina con la oruga, digo. Sí, hay algo que o no, estuvimos investigando como asamblea, tenemos un compañero que es un técnico profesional y nos ha formado bastante a nosotros, muy escuetamente, pero hay papers científicos que hablan de la importancia del humedal, y el humedal, como dijo mi compañera, es una esponja que previene inundaciones. No está claro. Entonces, del humedal es grave. Es gravísimo. Entonces, si tenemos humedal y encima sacamos el humedal, nos vamos a inundar 10 veces más. Y hay algo que este compañero nos comentaba, hay unas filminas que la idea era poder circularlas, donde dice que ya Punta Indio tiene una dependencia, digamos, una bajada hacia el río, donde va a ir todo el agua hacia el río lentamente, y el objetivo del humedal es absorber con tiempo toda esa agua. Entonces, la mano del hombre vuelve a dañar 10 veces más el territorio y generar que esa inundación se acelere 10 veces más y no absorbe la tierra. Entonces, entendemos a las personas que se inundan cuando llueve, pero no es a causa del humedal, es a causa de un zanjeo que no corresponde y a causa de que no hay un ordenamiento territorial correspondiente. Porque no deberíamos vivir en el humedal. El municipio debería haber hecho hace mucho tiempo un ordenamiento territorial como corresponde. El ordenamiento territorial existe del año ¿Existe? 83. Sí, hay un ordenamiento territorial que... Del año 83. Sí, pero hay uno nuevo, ¿Sí? que hace 2 años, ¿Sí? entonces, que no fue tratado todavía en el Consejo no fue aprobado, pero ¿qué pasa? En ese ordenamiento territorial hay una actualización de normas que tienen que ver con los tipos de construcciones. En el humedal deberíamos vivir con casas con pilotes, palafitos. En altura, sí o sí. Además de biodigestores, porque el biodigestor es ultra necesario, no hay ningún pozo ciego que aguante en el humedal. Yo vivo muy cerquita del humedal, en la zona de Sarandí, y he caminado por ahí en la época de las inundaciones, pero no hablo de la lluvia, sino de cuando el río sale. Porque nosotros tenemos la problemática de que el río sale, y cuando el río sale no hay zanja que aguante. No, está claro. Yo lo que entendí que esa zanja y otras más están hechas, como acá en Verón, en cualquier lado, para que el agua corra cuando llueve. Se supone, sí. Se invierte justamente el factor cuando el río crece porque Exacto. utiliza la zanja para... Sí, o sea, el agua entra más. Hace su camino inverso. Inverso, y además entra más que antes. Igual, para aclarar un poco, nosotros no estamos ni en contra del que haya limpieza de zanjeos, de las zanjas que estaban. No estamos para nada en contra de eso. Nosotros lo que hicimos fue, por favor, les pedimos de rodillas, ya no sabemos más cómo hacer, para que nos respondan los pedidos de informes en los que nos digan quiénes son las personas encargadas de realizar ese trabajo. ¿Dónde está el profesional que diga esto hay que hacerlo así o asá? Claro, si hay un margen de idoneidad o es la experiencia del vecino, como ha dicho algún funcionario. Claro, es como, ¿quién es el muchacho que maneja la oruga? ¿Por qué hay una oruga? ¿Por qué se necesitó hacer semejante tala? ¿No? Porque salen los vecinos que dicen siempre se hizo así, porque acá hay que sacar de raíz. Y yo soy bióloga y me especialicé en morfología vegetal. No trabajo eso, pero estudié y sigo estudiando. Entonces, yo te puedo decir que esos ceibos que estaban en la orilla eran los que realmente hacían el trabajo de retención, o sea, de absorción, porque ahora, de cómo quedó el zanjeo, después del zanjeo que hicieron tremendo, quedaron unas terraplenes de arcilla, que te digo que la primera crecida del río, eso no absorbe nada, se van a armar unas piletas ahí. Entonces, lamentablemente, todo ese territorio que socavaron va a tener menos drenaje. Sí, creo que, yo voy a ser re sincero con lo que voy a decir, y espero que nadie lo tome a mal. Creo que hay un gran problema de comunicación entre los grupos ambientalistas, los vecinos y el Estado. Pero eso sí, tiene la validez, tiene la validez de mi opinión. Sí, pero no estás diciendo nada que no estemos de acuerdo. Bueno, pero entonces quizá el primer punto a solucionar sería ese, digo, que no funcione. Pregunto. Claro, nosotros hemos... carta documento para decirlo. Claro, es que sabés que muchas veces no nos quedó otra, porque el problema de la cautelar tuvo que ver con la falta de respuestas, no solamente del municipio. Nosotros hemos pedido informes durante un año entero al municipio, a la Secretaría de Pesca de Provincia, a Ambiente Provincia, Ambiente Nación. ¿Por qué? Porque
queríamos entender qué estaba pasando, como veíamos tantas irregularidades en el territorio, desde la principal nos parecía la erosión costera. Toda la problemática de la pesca tenía que ver con el deterioro de los juncales de la orilla, la cantidad de muelles que veíamos a lo largo de 7 kilómetros. O sea, sí, porque acá fue como que se centró en Cacique Manoa puntualmente. Sí, pero había un montón. Claro, antes y después, digamos. Sí, había mucho más. Entonces yo vivía cerca del Bagual y sentía las lanchas y sentía los camiones con acoplado de madrugada, desde del Bagual, de Cacique Manoa. Entonces estaba también la draga en todos, en lo de Dualde también. Entonces es como, ¿es necesario que haya tantos? No se puede centralizar, no se puede ordenar. ¿Por qué tienen que andar estos camiones en el pueblo a cada rato? De hecho, ahora siguen funcionando los camiones, volvieron los camiones, ¿no? O sea, como que la problemática no tiene que ver solamente con el extractivismo, porque es algo que nosotros no nos metemos con la cautelar. Nosotros supimos que era un tema tan complejo que no nos podíamos meter con la pesca, no nos podemos meter con esa ley. Nosotros lo que estamos atacando en la cautelar es la descarga del pescado, es el muelle. Y que nosotros a ver si yo entendí no bien. Estamos en contra de los pescadores ni de la pesca, no tenemos injerencia en eso. Okay. Pero digo, porque si yo no entendí mal a partir de algunas reuniones que los escuché, también cuando ustedes vinieron el año pasado, creo que fue, ¿no? Sí, el año pasado. Digamos, el cuestionamiento de ustedes tenía que ver, como vos decías, con lo que se estaba haciendo en la orilla. Sí. Digo, la pesca se hace río adentro. Y lo que se hace en la orilla es lo que posibilita la descarga, digo. Sí. Bueno, entonces hasta ahí estamos entendiendo, o estoy entendiendo, o pueden entender los oyentes cuál es el cuestionamiento o uno de los cuestionamientos en la cautelar que ustedes plantearon, Sí. que el mismo juez que ahora la modificó, o le agregó, ahora charlamos de eso, se las concedió. Nos dijo, paren todo, habilitó a la pesca, después habilitó a la pesca. No, es que está mal decir la pesca, porque lo que habilitó fue el funcionamiento de los muelles. Bueno, ok. Lo que habilitó fue que se descargara lo que se pescaba en el río. Dio excepciones para que... Dio excepciones, no es que paró todo. La cautelar sigue vigente y de hecho hay que pedir permiso para hacer cualquier tipo de movimiento de suelo. Sí. Para Por movimiento de eso- suelo sí, eso no debería. Ahora digo, cuando uno mira algunas fotos aéreas que hemos visto en estos días también, uno ve notoriamente que algunos lugares, con cautelar y todo, siguieron trabajando. Sí. Exactamente. Porque digo, Sí. de las imágenes que teníamos en 2023 y donde había una cautelar posterior que decía no se puede intervenir con máquinas, lo digo sencillamente, Sí. digo, uno ve que, o salvo que misteriosamente el río no haya generado desgaste en el terreno, que el río se haya portado bien justo con esos lugares, porque uno ve que están intactos esos lugares. No, tenemos aéreos, o sea, imágenes y hay unas filminas en las que estuvo trabajando nuestro compañero, que es Santiago, donde el lugar de más erosión costera es la zona de Cacique Manoa. De hecho, ahora está todo inundado, en cualquier momento llega a Tobas el agua. Claro. Digamos, eso O también sea- que decía ella, ¿no? Como nosotros nos importa lo que pasa de la costa para adentro, ¿no? Entonces, que estén instalados estas embarcaciones, digamos, o que se produzca este tipo de actividad de descarga, hace que el río entre y erosione 7 metros por año. Entra el río, con más facilidad, ¿no? Y si a eso le sumamos que rompen el humedal, como lo están rompiendo, y a eso le sumamos Claro, que sacan arena... ustedes están planteando varias temáticas diferentes, Sí, digo. que todas están por eso, Relacionadas. relacionadas, Sí, sí. íntimamente relacionadas. Y esto no lo hace la naturaleza, lo está haciendo el hombre. Y lo está haciendo, no es el vecino que taló un árbol y dice, me pasé de la mano, bueno, no lo voy a hacer y planto. O sea, lo está haciendo empresas, lo está haciendo la habilitación del Estado, lo están haciendo sujetos, digamos, con otra envergadura que el pobre vecino que taló, digamos, Ok. ¿no? Y nosotros como asamblea nunca nos negamos a una reunión, al contrario, las millones de pedidos de informes, de reuniones, son todos los pasos que hicimos y cumplimos, y después tuvimos que llegar a la justicia y logramos una cautelar. Y la cautelar habla de todo esto, digamos, de todo el Parque Costero del Sur, de no movimiento de suelo, no extracción de conchilla, no tala de árboles, de un montón de cosas. Por eso a veces es complejo decir, bueno, ¿qué
¿qué están defendiendo? ¿No? O es todo y todo a la vez se relaciona. Sí, la cautelar es básica, digamos, esta modificación, este revertir, no sé si es la palabra. Excepción. Es una excepción. La cautelar está vigente. Sí. Ok. Lo que permite es a una serie de pescadores que están nombrados en el oficio realizar la pesca. La descarga. La descarga, bueno, la pesca la hacen igual, digo, pero bueno. Pesca, hay un montón de barcos pesqueros que uno ve que no sé dónde van. Consumar la pesca. Que son en su mayoría que están lo que se conocía como el quincho de Castelli o lo de Cabritos Castelli. Suma a Cacique Manoá, creo que suma a Dualde y a alguien más, no me acuerdo, pero hemos mirado. Creo que no, creo que no, porque el bagual no está. Y de todos modos, a nosotros lo que nos importa es observar lo que pasa en Cacique Manoá, básicamente, porque es la descarga y el transporte, y estamos hablando de kilos y kilos y kilos de algo comercial. Yo quería llegar a la otra parte, a la parte que tiene que hacer el Estado, digo, porque a partir de el 20, porque acá tampoco podemos dejar al Estado, en el caso del municipal, con los recursos que puede tener o no, digo, en medio de lo que fue esta discusión en el año 23 y parte del 24 se genera una ordenanza. Sí. Les puede gustar o no, pero la aprobaron los representantes del pueblo en el marco legal y esa ordenanza tiene marco legal, digo. Es llegar al punto de entender si realmente se habilitaron todos los establecimientos, yo creo que no. Si esos establecimientos cobraron lo que deberían o pagaron lo que deberían pagar, y si se está cumpliendo con los controles del movimiento de camiones, si es que ya está en forma intensa, no lo conozco, ustedes. De hecho, nosotros igual estamos apelando, porque la excepción no habla, por ejemplo, de los camiones, que era una de las... Bueno, pero sí estaba mencionado en la ordenanza, digo. ¿En la ordenanza? En la ordenanza que se hizo en el municipio para regular la pesca a nivel municipal. Ah, bueno, perdón, estás hablando de otra cosa ahora, perdón, yo me confundí. A ver, la ordenanza, que yo sepa, no funcionó muy bien, porque... Y el primer vi año en un video de YouTube del Consejo Deliberante que creo que habían tenido problemas con la recaudación, que le habían hecho una mala recaudación y tuvieron que devolver un dinero y que la verdad es que no les dio tan buen resultado o eso fue de lo que hablaron. La verdad que es muy difícil que te den información. Sí. De todos modos, bueno, se suponía que iba a ir a Punta del Indio, muy buena parte de la recaudación. Nosotros no sabemos si esa plata fue a Punta del Indio, ni sabemos a dónde fue. Creo que en un momento alguien dijo, un concejal, que iban a arreglar el camino de Jonte, cuando nosotros... No para sé, que los camiones vayan para por que ahí, los camiones fueran por allá. Jonte. Claro, entonces es como redondo. todo es funcional a las empresas que además... Digo, para que todos sepan, no queda un solo pescado de Cacique Manoá acá, porque es todo de exportación, es corvina de exportación. La meten en el camión y sale. No es que, no sé, hay otros pescadores. Igual yo digo, se insiste mucho con Cacique Manoá, pero los otros puertos o los otros amarraderos también hay algunos que son importantes, digo. Sí. Por creo ejemplo, o sea, nosotros yo no estoy en no contra, tenemos por qué saber todo. La verdad que nosotros No, lo que hacemos es consultar al juez, ¿no? Porque nosotros fuimos con una abogada y le hicimos todos los planteos y el juez, en las audiencias que tuvimos con el juez, porque tuvimos audiencias con ese juez, que es un juez federal de la Nación, Sí, claro. dijo, yo tengo que hacer un estudio, tengo que sobrevolar en helicóptero, tengo que ir con prefectura, tengo que ir desde la orilla a mirar todo lo que está pasando y luego hacer una evaluación. Bueno, el juez estuvo. Sí. Hizo todo. O sea, Ok. el juez fue el que decidió hacer todo eso, no nosotros. Nosotros le presentamos la problemática y dijimos, acá hay un montón de irregularidades, desde el relleno, o sea, rellenos de humedad en el Pericón. Nosotros hicimos una lista de todas las cosas que nos parecía que el municipio no estaba teniendo en cuenta algo que tenía que ver con el cuidado del ambiente, que no tenía que ver con el acta fundacional de Punta Indio que decía que este lugar era un municipio ecológico. Porque yo también, leí ese acta. Sí. Y también está la reserva de biosfera. O sea, y además está Sí, bosques pero nacionales. marquemos siempre la necesidad de que el hombre esté adentro de esa reserva. Pero por supuesto, estamos hablando de eso, de cómo conviven en la reserva el hombre. De hecho, hay un plan de manejo de la reserva. Y dice que no está bueno tener emprendimientos comerciales de pesca. Y este es, a todas luces, un emprendimiento comercial. Sí, yo creo que podría arreglar un poco más si en algún momento el Consejo Deliberante, en primera instancia,
Bueno, yo voy a hablar después del Consejo Deliberante y obviamente este es uno de los temas que voy a mencionar. Digo, termina de resolver este Consejo Deliberante que se la pasa sin dar quórum de una semana a la otra, de hace casi 2 meses o 3, pudiera ordenar el plan de reordenamiento territorial. Sí. ¿No? Lo que sí es cierto que yo vi ese plan, conocí a quienes hicieron el plan, me ocupé de ver ese plan. Hay cosas que en principio yo que solo puedo opinar, no estaría tan de acuerdo que en un lugar como el distrito de Punta Indio, que es un lugar que está rodeado de mucha agua, no haya casi lugares para poder pescar. El problema es que quizás no tengan que estar donde están. Ese plan de manejo territorial no tiene en cuenta realmente... Creo que el plan de manejo territorial, yo no, la verdad que no lo leí todo y me gustaría mucho ahora, era un proyecto de la Asamblea, mirarlo, porque tuvimos una reunión con Ambiente Provincia, donde hablamos de eso, del ordenamiento territorial, hace muy poco. Igual está en vigencia el anterior, digo. Está en vigencia el anterior, pero estoy hablando del plan de manejo de la reserva, que es una propuesta. De la reserva. Claro, es de la reserva. Es una propuesta, no es que eso es algo que es una ordenanza que hay que cumplir, pero sí propone, y propone esto, que haya zona núcleo, que creo que eso lo respeta el nuevo plan de ordenamiento urbano, territorial. O sea, la reserva... O sea, dice, la UNESCO ve el bosque y dice, esto merece ser conservado, merece que alguien lo cuide un poquito. Y nosotros estamos viendo eso, que hay muchas irregularidades en relación al ambiente, y aunque no fuera una reserva, o sea, aunque no fuera una reserva, el tratamiento que le estamos dando a los humedales, el tratamiento que le estamos dando al bosque, no es el mejor. O sea, digo, además de la reserva, hay un montón de ordenanzas y de leyes que protegen lugares arbolados con un monte nativo como este. Por ejemplo, bosques nacionales. Bosques nacionales tiene Punta del Indio pintado de amarillo y en algunos lugares en rojo. Eso quiere decir que es un bosque protegido. Y es un bosque protegido porque la provincia de Buenos Aires solo tiene 3 en realidad, pero es medio selvático el del Delta, tiene 2 bosques. El bosque acá, de Punta del Indio, que es una franja muy pequeña. Y el Pereira. No, el Pereira Iraola tiene una mezcla de parque como plantado, pero nativos tenemos el de Punta del Indio, el de Punta Indio, que es el Parque Costero Sur, y el Caldenal del sur de la provincia de Buenos Aires. Esos son los 2 bosques nativos que tenemos. Y están en condiciones deplorables. O sea, están al 7% de lo que era. O sea, puntos para ir marcando, digo, ¿no? Para ordenarnos nosotros también en la charla, digo, o ordenarme yo, ustedes seguramente la tienen bien ordenado, digo, pero digo, una de las cuestiones que los preocupa y sobre las cuales están intentando que les den respuestas, tiene que ver con los zanjeos que se hicieron en la zona de Sarandí. Sí. ¿Ok? Que, por lo que te escuché decir, no estarían tan en contra de la limpieza de esas zanjas, sino de lo que se hizo para limpiarlas. Sí, las formas. Totalmente. Okay. Sí, las formas, y además como ¿por qué no nos dicen? Yo no vi ninguna persona que estuviera con un aparato para medir la altura de las calles en relación a la costa. Porque hay zonas que están más deprimidas que el agua de la costa. Hay como que hay unas creencias de que la calle se rompe, dicen. Y como la calle se rompe porque se llena de agua, entonces hay que hacer las zanjas. Hay calles que sacaron todo el bosque en una calle donde no vive nadie. ¿Se supone que eso es para que descargue? ¿Se supone que eso porque estaba sucio? Como que hay que observar bien qué tipo de zanjeo necesita cada zona. Depende de si hay vivienda, si no hay vivienda, si hay un bosque nativo o no hay bosque nativo. Como un poco mirar qué tipo de maquinaria se necesita. Sí, por eso, perdóname, por eso no es en contra de los vecinos, sino lo que nosotros estamos haciendo como vecinos y vecinas. Lo tienen que aclarar muchas veces eso, porque hay muchos vecinos que creen, y ustedes lo saben mejor que yo, digo, ¿no? Sí, y por eso lo aclaramos. No es estar en contra de los vecinos, no es estar en contra de los zanjeos. Por eso el pedido de urgencia y de que se hagan cargo, y la carta que se envió 3 días después del zanjeo, es que se hagan responsables y que haya profesionales idóneos que hayan firmado ese zanjeo de esa forma y que den las justificaciones. Digamos, ¿no? Como cada quien que es un profesional
tiene que dar justificaciones de su trabajo y el por qué y el para qué. No solamente nosotros que somos parte de la asamblea, sino antes que todo como vecinos y vecinas. Es como cualquier cosa, ¿no? Como, bueno, viene la cooperativa y corta estos árboles porque se engancharon las cosas. Bueno, te dan una justificación, ¿no? Entonces, porque tiene que haber profesionales. Entonces, los pedidos que le estamos haciendo al municipio, los de informe y de reunirnos, porque nos hemos... Sí, o sea, nosotros siempre, hemos propuesto una reunión especial sí. Con una semana Gustavo después. Barbé, unos días después de haber enviado la carta, algunos días apenas después, hicimos una reunión en la que fue masiva, fue muchísima gente a esa reunión donde hubo un asesoramiento de un profesional, con proyecciones de filminas y de un paper, y lo invitamos a Gustavo Barbé a que fuera, y él llamó unas horas antes diciendo que se sentía mal, que no podía llegar, pero nunca vino ninguna otra persona del municipio, ni él nunca se volvió a comunicar con nosotros para contarnos, para hablar con nosotros de ese pedido que le habíamos hecho. Ok, entonces, ese uno de el otro, el tema humedales, que están todo relacionado, está Sí, claro, ¿no? todos relacionados. El otro punto que a ustedes los preocupa es el tema de humedales, digo. Y el otro es el tema de la descarga del pescado. Sí, o sea, es lo mismo todo, porque nosotros... Bueno, pero tiene particularidades distintas, no sé si es todo lo mismo, digo, porque... Claro, pero en general, lo que estamos viendo es que la costa está siendo erosionada, y en muchos puntos, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros vemos es que no hay un criterio, no hay una planificación, no hay un porvenir, ¿no? Como que no estamos viendo que haya un proyecto. No hay proyecto, no hay justificación científica, no hay, o sea, no es, bueno, hago porque hago y trabajo en la urgencia, ¿no? Como, no, vamos a hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Pensemos con profesionales, o sea, también este compañero Santiago nos trajo papers científicos, no de acá y de todo el mundo, del por qué son necesarios los humedales, el juncal, por qué el bosque ribereño, cómo se puede hacer un zanjeo. Hay millones de ejemplos de cómo vivir encima de un humedal en altura, con biodigestores, o sea, no es que tenemos que inventar la pólvora, hay un montón de ejemplos para eso. Además, mira, pasó que en 2023 yo acá traje en una medida cautelar que le puso el señor Fagiani, que le puso el municipio Cacique Manuel. Sí, recuerdo, que después la levantó el mismo municipio. Ahora la levantaron. Claro. Para que pudieran funcionar para esta nueva excepción. O sea, nosotros no sabíamos si estaba vigente o no esta cautelar, porque tampoco creo que nos respondieran eso, la verdad es que no lo sé, no lo tengo tan presente, pero esta cautelar, que lo podés leer y no lo podés creer, porque Fagiani dice exactamente lo que estamos diciendo nosotras, que ya mismo tienen que, a ver si lo Esa cautelar se presentó en el marco de las reuniones en 2023. Sí, lo recuerdo. Y dice... Yo no. Es el municipio contra Cacique Manuá. Sí. Se ordene el cese de la intervención y alteración en el espacio terrestre, la contaminación del agua proveniente del combustible de las lanchas, o sea, todo, la cantidad de cosas que dice, que se suspendan las obras de construcción de amarraderos, y después justifica todo en 2 páginas acerca del daño ambiental, o sea, que lo dice, o sea, justifica la cautelar por el daño ambiental. O sea, por eso les dice que cesen, no por el tema de habilitaciones. No, las habilitaciones son posteriores a esa No, digo, no es que lo cesa porque no están habilitados, sino por el daño ambiental. O sea, el mismo Fagiani firmó esto. No, lo que te estoy diciendo... O sea, el municipio sabe que hay daño ambiental. Sí, si no, debería saberlo. Y no, lo está escrito. Okay. No es que supuestamente está escrito... Lo dice el municipio que hay daño ambiental. Ok, y que, ya que estamos en esto, ¿qué opinión? Pues porque la presentación de esa modificación, esa ampliación, que estamos hablando, que dio el mismo juez, que le dio la cautelar a ustedes, está solicitada no por el municipio, sino que por particulares. No lo sabemos nosotros. Nosotros no sabemos cuáles son los... ¿Ustedes, el juzgado no les informa a ustedes? No nos informó. Es más, está despacho, nosotros todavía no podemos ver resoluciones porque todo fue muy reciente. Entonces nosotros todavía estamos esperando resoluciones que no están, porque está despacho el juez. Entonces no podemos verlas todavía. Y como ahora viene la feria, vamos a tener que esperar. Hasta después de la feria. Y hay muchas cosas que quedaron inconclusas. Por ejemplo, el tema de la circulación de camiones. Dentro de la cautelar, cuando el juez dicta la cautelar... No habla de eso. Sí, tiene 4 resoluciones muy importantes. Y en una de ellas, obviamente le dice al municipio que tiene poder de policía para informar,
detener cualquier cosa que la cautelar esté... De hecho, creo recordar que en el marco de esas inspecciones y la ebullición que tuvo ese tema, se detuvieron camiones en algún momento, se le pidieron la documentación. No, eso fue en el 2024. Eso fue antes. Estoy hablando en octubre del 2024, el juez resuelve que Punta del Indio tiene esta protección, el parque costero en realidad, porque la cautelar implica el parque costero. Lo que la cautelar quiere es proteger el parque. La cautelar está operando sobre el arroyo, desde el Arroyo Blanco hasta la unión de la 11 con la 36. Toda la franja del Parque Costero Sur. Eso es lo que está protegiendo la cautelar. No está protegiendo, no sé, Punta Indio. Sí. No, sino está claro, específicamente hablando de proteger el Parque Costero del Sur. Y lo que el juez vio tantas irregularidades, porque las vio él en su inspección óptica. Nosotros no. Nosotros lo que hicimos fue presentarle una carpeta con cosas que era lo que está, los problemas que nosotros veíamos. Y entonces, a partir de ese momento, se tienen que suspender todas las obras. A partir de ese momento hay que pedir permiso para hacer cualquier tipo de movimiento de suelo. Obviamente no están incluidas la limpieza de una zanja. Pero lo que hicieron no fue la limpieza de una zanja, eso fue un desastre. Porque eso fue movimiento de suelo, tala de bosque nativo. ¿No? Hay mucha gente que dice, eso no es bosque nativo, porque es un ceibo. Y yo te puedo decir que sí, es bosque nativo, es bosque ribereño. Y además, dentro de lo que sacaron, había ejemplares que eran únicos. Por ejemplo, había un Zen del Campo, que yo soy estudiosa de eso. Estoy en un proyecto con Ambiente Provincia y Ambiente Nación de reconstitución de lo que porque provincia dice hay que reconstituir parte del Parque Costero Sur. Bueno, y te quedo un poco rato, pero digo, ¿y cómo sigue entonces esto? Ahora digo, ¿seguirá cautelar, más cautelar, digo? ¿O hay hay una intención, la intención debe existir, digo, hay posibilidad de juntarse a conversar? Digo, sí, en algún momento, siempre. Digo, tiempo atrás había también, antes de que inclusive aparecieran agrupaciones como la de ustedes, grupos de ONG como la de ustedes, había confrontaciones y había grupos con COSUR, la radio. Bueno, había grupos ambientalistas que se juntaban, se trabajaba mucho, amigos del parque, se trabajaba mucho sobre lo que era la reserva, distintas comisiones, digo. No digo que fuera lo ideal, pero ahora da la sensación de que es como que esto funciona de esa manera, un pedido... No, ¿de ustedes? No, por eso, que lo hemos hablado en otro momento, digamos, la asamblea tiene como, la asamblea y los vecinos y las vecinas que habitamos cualquier espacio, no tiene un solo objetivo o una sola forma, ¿no? En su momento encontramos la forma judicial, pero también estábamos territorialmente, digamos, ahora lo mismo, las reuniones que hagamos las vamos a tener siempre, estamos abiertos al diálogo, seguimos en contacto con otras asambleas, tenemos reuniones internas, hemos hecho en su momento repartido trípticos e información, porque también nos falta un montón de información, digamos, los que llegamos a Punta Indio como turistas o como personas que queremos ir a vivir, nadie nos da una información de dónde estamos viviendo, entonces hemos ido con trípticos en el verano, en el invierno, en relación a la importancia del cuidado. Nos hemos parado en las garitas para los turistas a entregarles información, cómo tirar la basura, en dónde, cuándo están los puntos verdes. O sea, no es solamente la única pata de habilitación lo legal. Sabemos que es importante, sí, que tiene sus tiempos, que nos gustaría que sea mucho más rápido, como estas injusticias, como tantas otras. Nos gustaría que se solucionen más rápido. Bueno, pero algunas cosas en la justicia se solucionan muy rápido igual, ¿eh? Bueno, pero en estas, específicamente del ambiente, no tanto. Entonces, sabemos que nos tenemos que adecuar a esos tiempos, pero seguimos poniendo la energía a eso, como también nos seguimos reuniendo, tenemos proyectos en cuestiones educativas para las niñeces y las juventudes, que también sabemos que es el espacio donde van a seguir viviendo, digamos, el futuro también. Digamos, nos hacemos planteos internos, nos formamos con compañeros como Santiago, que es un técnico, digamos, las ganas de seguir juntándonos y haciendo cosas están, digamos, y no es una sola cosa, ¿no? O una sola forma. Sí, en estos momentos de emergencia, con esto que pasó con el Sanjeo, tuvimos asambleas multitudinarias donde vinieron todos representantes de Comcosur, de Amigos del Parque Costero, gente vecinos de Sarandí, gente que también se preguntaba, pero esto, ¿por qué yo necesito el Sanjeo? Yo quiero el Sanjeo, y
la verdad que éramos un montón de personas, lo mismo que cuando fuimos al pedido realizamos el pedido de informe, firmaron un montón de personas, que no fue la asamblea, el pedido de informe fue firmado por vecinos del Sarandí. Entonces hay un montón de actores que en este momento estamos discutiendo cómo queremos que se hagan las cosas. O reclamar por información, ¿no? Porque vemos mal el territorio. Okay. El año pasado se hizo un zanjeo en una sola calle, que es Tupac Amaru, que es la calle que va a La Escondida, y creo que todos saltamos un poco ahora, por eso también, porque el zanjeo ese quedó como todo mal terminado, rompieron el arco, rompieron la cartelería, y eso pasó hace más de un año y todavía nunca lo arreglaron, así como quedó todo un terraplén de donde el material que salía del zanjeo lo ponían en un terraplén que hasta puede ser contraproducente para la descarga del agua, pero a nivel como el turista que viene y ve eso, ve una desprolijidad, y eso no lo arreglaron en más de un año. O sea, nosotros lo que vemos es que se va rompiendo todo, y la calle Tupac Amaru, que es la calle donde hicieron ese zanjeo el año pasado, no está mejor. No está mejor esa zona. Se inunda, está siempre mojado. Y te van a decir que es porque el zanjeo quedó sin terminar o no nos dicen nada en realidad, porque no sabemos bien cuál es el proyecto. No hay un expediente de obra, no hay un legajo, no hay nada que te diga, a ver, ¿puedo ir a mirar a ver cuál es el proyecto hídrico que tenés? ¿De dónde sacaste la máquina? ¿Por qué esa oruga? Como hay muchas cosas que no se comprenden. ¿Y por qué queda todo así? O a medio hacer, o no se sabe. Entonces nosotros vemos que viene la máquina y tenemos miedo, porque pensamos... Sí, necesito que terminemos con lo que tengan ganas. Seguiremos pidiendo algunas preguntas de las que ustedes decían acá, vamos a tratar de trasladarlas en sucesivos programas a autoridades para que también planteen. ¿Tengo que plantear una pregunta? No, que terminemos con una si algo idea. les quedó sin contar y ustedes tengan ganas de y lo hablamos acá porque creo que Punta Indio es el reflejo de cosas que pasan en este territorio y en todos los otros territorios. Bosques cada vez nos quedan menos, agua potable cada vez nos queda menos, y defender la vida es defender nuestra propia vida y la calidad de vida, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. No estamos en contra de nadie, necesitamos vivir en comunión, necesitamos vivir del otro. El día de mañana que no tengamos agua, vamos a tener que pedirle al vecino para ir a buscar agua y filtrarla. Cuando hay sol, vamos abajo del árbol y compartimos el árbol. O sea, no es una guerra de unos contra otros, es proteger la poca vida que nos queda, y esto es una cuenta regresiva, y no es porque estoy apocalíptica, esto viene pasando hace un montón, pero hay un aceleramiento de todo esto que no es por la naturaleza, sino que es la mano de la intervención del hombre, claro. Entonces, hay que leer, hay que discutir, hay que debatir, hay que poner el cuerpo, hay que cuidarnos mucho también, es eso, hay que cuidarse físicamente, emocionalmente, y bueno, hay muchas cosas para hacer y hay muchas cosas que se están logrando de a poquito, pero ahí vamos. Paula. Bueno, a mí me gustaría mucho, sí, me encantaría poder pensar un Punta del Indio, voy a ser específica sobre el parque costero, donde podamos convivir con la naturaleza sin dañarla, como que que podamos habitar el humedal, que podamos tener casas en altura, que no haya que drenar el humedal para que estén las vacas o para que alguien venda los terrenos, sino que haya una especificación de cómo construir en el humedal, porque esa va a ser la solución para las inundaciones. Que pienso que estaría muy bueno que pudiéramos juntarnos mucho más entre los vecinos y darnos como la mano en esto, que no vamos a poder hacerlo así, con esta grieta que la verdad es que... Ahí está, resumiste lo que yo quería decir hoy, no me encontraba la palabra, es grieta, grieta, claro. Porque la verdad es que además está poco fomentada. Inútil, ¿no? Sí, inútil, porque no todos queremos lo mismo. Sí. Porque el otro día que estuve esta discusión con un vecino que está en la ribera, que tuvo que sacar a la nenita en andas a la madrugada porque se le inundó la casa, que es una casa que no tiene pilotes y está frente al río. Entonces, discutíamos esto y yo le decía, mirá, la verdad es que la zanja... lo que va a hacer ahora es que entre más agua que antes. Este tipo de zanja, de hecho ahora viene un zanjeo, están pidiendo firmas por un zanjeo
que sí, nosotros también queremos que exista un zanjeo bien hecho, pero lamentablemente este tipo de zanjeos que están haciendo arma como una especie de embudo. O sea, el río entra más y si vos mirás la orilla, va erosionando el río hacia el territorio. Entonces, si no querés que tu casa se inunde, lo mejor es que exista una casa sobre pilotes y un zanjeo con personales idóneos. Con conciencia. Sí, o sea, como que Bueno, pudieron decir estemos todo, juntos en eso. pudieron decir todo lo que tenían ganas para decir. Sí. Sí. Ok, Sí, me siento cómoda, entonces bien. Sí, no, Bueno, cómoda. entonces- Es muy complejo igual todo como para... Sí, y eso es transversal, muchas cosas. Ok, No es Paula fácil. Herrera, Luisina Varela, gracias a las dos por haber venido, parte de la Asamblea Socioambiental de Punta del Indio. Gracias Cuando a haga vos. falta, por acá estamos. Dale, Muchas gracias, Darío. Gracias. Llévate el auto azul, el traje gris.